Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirse en una de las historias que más nos apasionan, una que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos de ustedes y, créanme, en la nuestra también. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha generado un mar de comentarios y especulaciones. ¿Listos para conocer la *** decisión final donde vivirán Khan y Demet tras la boda ***? Si aún no lo han hecho, les animo a darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes investigaciones sobre sus parejas favoritas. Prepárense porque esto promete ser intenso, emocionante y sobre todo, revelador. La cuenta regresiva para la boda de Khan y Demet ha sido una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Hemos visto cada pista, cada suspiro, cada mirada cómplice y por supuesto, cada posible indicio sobre su futuro juntos. Pero hay una pregunta que resuena con más fuerza que nunca, después del sí, quiero, ¿cuál será su hogar? ¿Dónde sentarán las bases de su nueva vida como marido y mujer? Sabemos que ambos tienen trayectorias profesionales brillantes y vidas establecidas, pero el amor, amigos míos, a menudo nos pide adaptarnos, sacrificar y, sobre todo, unir nuestros mundos. Y eso es precisamente lo que queremos explorar hoy. No se trata solo de un techo, se trata de un nido, de un refugio, del lugar donde sus sueños se convertirán en su realidad compartida. Hemos rastreado entrevistas, analizado publicaciones en redes sociales, incluso interpretado los gestos más sutiles en sus apariciones públicas, y créanme, la información que tenemos es jugosa. Primero analicemos la situación actual de cada uno. Khan, con su carrera consolidada como, bueno, sabemos lo exitoso que es en su campo, ha tenido siempre una conexión muy fuerte con su ciudad natal. Ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en proyectos allí, y su familia, su red de apoyo, está muy arraigada en esa zona. No es fácil dejar atrás las raíces, especialmente cuando son tan profundas y significativas. Por otro lado, Demet, con su propia carrera ascendente, también tiene sus propios compromisos y aspiraciones. ¿Ha habido alguna oportunidad que la haya llevado a considerar un cambio de aires? ¿O tal vez su corazón siempre ha anhelado un tipo específico de ambiente que solo se encuentra en otro lugar? La logística de una mudanza así, de una vida compartida, no es solo poner cajas. Implica carreras, amistades, familias y, por supuesto, la visión de un futuro. Ahora pongámonos nuestros sombreros de detectives. Hemos estado observando un patrón interesante. En las últimas semanas ha habido menciones sutiles, casi imperceptibles al principio, sobre un proyecto específico de Khan que lo mantendría cerca de un lugar particular por un tiempo prolongado. ¿Será una pista sobre dónde planean establecerse inicialmente? Y luego está Demet. Hemos notado que ha estado siguiendo a ciertas cuentas en redes sociales, cuentas relacionadas con propiedades en una zona que, bueno, es bastante distinta a la que Khan frecuenta habitualmente. Podría ser simple curiosidad, o podría ser el indicio de una búsqueda activa, de un deseo latente por un nuevo comienzo. Imaginen la emoción de buscar el hogar perfecto, de pintar las paredes de sus sueños, de crear ese espacio que refleje su amor y sus personalidades. Existe la posibilidad, por supuesto, de que opten por una solución intermedia. Un lugar que, si bien no sea la base principal de uno u otro, ofrezca un equilibrio. Podría ser una ciudad vibrante y cosmopolita que les permita a ambos seguir desarrollándose profesionalmente, o quizás un lugar más tranquilo, más apartado, donde puedan construir su vida lejos del ojo público, un verdadero santuario para su relación. Piensen en las ventajas y desventajas de cada escenario. Una ciudad grande les ofrecería más oportunidades, más estímulo, pero también podría significar más estrés, más presión. Un lugar más tranquilo les daría paz, privacidad, pero tal vez menos opciones laborales o sociales. La decisión no es trivial, y es fascinante ver cómo dos personas talentosas y ambiciosas abordan un paso tan fundamental. También debemos considerar la influencia de sus círculos cercanos. ¿Han hablado con sus familias? ¿Sus amigos más íntimos han ofrecido alguna opinión o consejo? A menudo las personas que amamos influyen en nuestras decisiones más importantes, y es probable que Khan y Demet no sean la excepción. ¿Podría haber una presión familiar para que se queden cerca de casa? ¿O tal vez un amigo les ha presentado una oportunidad irresistible en otro lugar? Cada conversación, cada consejo, cada lágrima de despedida o de bienvenida podría estar dando forma a su elección final. Y luego está el factor estilo de vida. ¿Qué tipo de vida desean llevar como pareja?
Son de los que disfrutan de la vida urbana, con sus restaurantes de moda, galerías de arte y constante movimiento. ¿O prefieren la tranquilidad de la naturaleza con paseos al amanecer y cenas bajo las estrellas? Sus personalidades, sus hobbies, sus pasiones, todo juega un papel en la elección de su hogar. Si uno ama el senderismo y el otro las playas, ¿dónde encontrarán el punto medio? Es como armar un rompecabezas donde cada pieza tiene su lugar y su importancia. Hemos estado examinando de cerca las declaraciones recientes de ambos, y aunque han sido, como es de esperar, bastante discretos sobre los detalles, hay ciertos temas que han surgido repetidamente. Hablan mucho sobre construir un futuro juntos, sobre crear un espacio propio, sobre la importancia de la estabilidad y el apoyo mutuo. Estas son palabras clave, amigos. Espacio propio, estabilidad, apoyo mutuo. ¿Qué nos dicen estas palabras sobre su visión de un hogar? Consideremos las opciones más probables. Por un lado, tenemos la opción de quedarse en la ciudad que ha sido el epicentro de las carreras de ambos. Sería la opción más práctica, la que requeriría menos ajustes iniciales. Sin embargo, también podría ser la opción menos emocionante, la que no les permitiría experimentar algo completamente nuevo como pareja. Por otro lado, está la posibilidad de mudarse a una ciudad completamente diferente. Esto significaría un nuevo comienzo, nuevas experiencias, pero también más desafíos, más incertidumbre. ¿Están dispuestos a asumir ese riesgo por amor? Y aquí es donde entra la especulación más interesante. Hemos recibido muchísimos mensajes de ustedes, y una teoría recurrente es que podrían estar considerando una residencia en un lugar que combine lo mejor de ambos mundos, la cercanía a la naturaleza y al mismo tiempo un acceso razonable a un centro urbano. Piensen en esas villas o casas de campo en las afueras de una gran ciudad, donde pueden tener la paz y la privacidad que desean, pero estar a solo unos minutos de la acción. ¿Será este el escenario perfecto para Can y Demet? Además, no podemos olvidar el aspecto práctico de sus carreras. Si sus trabajos los obligan a viajar frecuentemente, ¿dónde estarían mejor posicionados para tomar vuelos? Si uno tiene compromisos mucho más arraigados en una ciudad específica, ¿cómo se gestionaría eso? No es solo una cuestión de dónde quieren vivir, sino de dónde pueden vivir y seguir prosperando. Es un delicado acto de equilibrio entre el corazón y la cabeza, entre los sueños y la realidad. También hemos notado que ambos han estado mostrando un interés creciente en la arquitectura y el diseño de interiores. Han compartido fotos de casas con estilos muy específicos, y esto podría ser una pista sobre el tipo de ambiente que buscan crear. ¿Prefieren un estilo moderno y minimalista, o algo más rústico y acogedor? ¿Buscan un espacio amplio con jardín, o un apartamento con vistas espectaculares? Estas preferencias estéticas son, en sí mismas, parte de la visión de su futuro hogar. Ahora, pongámonos un momento en sus zapatos. Imaginen la emoción de planificar su boda, el estrés de los preparativos y luego, justo en medio de todo eso, tener que tomar una decisión tan monumental sobre su futuro hogar. Es un cúmulo de emociones, ¿verdad? Por eso es tan importante analizar todas las pistas y entender la complejidad de la situación. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a recopilar toda esta información, a conectar los puntos, a descifrar los mensajes ocultos. Y hoy, estamos listos para compartirles nuestra conclusión, nuestra predicción más informada, basada en todo lo que hemos observado. Pero antes de llegar a eso, quiero recordarles que este es un espacio donde compartimos nuestras pasiones, donde exploramos las vidas de las personas que admiramos. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estas investigaciones, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, el momento de la verdad. Basándonos en las continuas menciones de Can sobre un proyecto a largo plazo en una región específica que casualmente ofrece un estilo de vida más tranquilo y cercano a la naturaleza, combinado con las recientes visitas de Demet a propiedades en zonas rurales y semirurales, y su creciente interés en la vida al aire libre, nuestra predicción es la siguiente. Can y Demet optarán por establecer su hogar principal en una zona que combine la serenidad de la naturaleza con la accesibilidad a un centro urbano. Creemos que buscarán una propiedad en las afueras de una ciudad importante, quizás una casa con terreno o una villa en una urbanización tranquila. Esto les permitiría a ambos tener la paz y el espacio que desean, manteniendo al mismo tiempo la proximidad a las oportunidades profesionales y a las comodidades de la vida moderna.
Es un equilibrio, un compromiso, pero un compromiso que parece reflejar sus deseos actuales de construir una vida juntos, enfocada en la calidad y la conexión. Por supuesto, esto es una predicción, y el futuro siempre guarda sorpresas. Pero creemos firmemente que esta es la dirección que están tomando. Imaginen sus cenas en el jardín, sus mañanas tranquilas, su espacio para crecer juntos. Es una imagen hermosa, ¿verdad? Y así, llegamos al final de nuestra investigación de hoy. Hemos desentrañado uno de los misterios más comentados sobre Cán y Demet. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como nosotros. Hemos analizado pistas, interpretado señales y llegado a una conclusión que esperamos les haya parecido esclarecedora. Quisiera agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, su interés y su participación son lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestra predicción? ¿Tienen otras teorías? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejar un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.